Bienvenidos a este video en donde hablaremos sobre un tema muy importante del derecho mercantil, la sociedad colectiva. Hablemos sobre los antecedentes históricos de la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es una de las formas más antiguas de organización empresarial. Su historia se remonta en tiempos de comercio cuando varias personas unían esfuerzo, trabajo y capital para un fin común. En la antigua Roma existían asociaciones llamadas compañías, en las que varios ciudadanos participaban en las actividades económicas conjuntas. Una de las más conocidas eran las compañías publicanas. Esta se integraba por personas que contrataban con el Estado para la recaudación de impuestos y construcción de obras públicas. Aunque no tenían una regulación exacta, sentaron las bases de lo que hoy conocemos como sociedad colectiva. La unión de las personas que comparten beneficios, riesgos y responsabilidades. Durante la Edad Media, especialmente en las ciudades de Venecia, Génova y Florencia, surgieron las compañías mercantiles o asociaciones de navegantes. Eran asociaciones de comerciantes y navegantes que unían recursos para realizar expediciones marítimas y repartir ganancias. Aquí se fortalece una de las características esenciales: la responsabilidad limitada y solidaria de los socios, es decir, todos respondían con su propio patrimonio si la sociedad tenía una deuda. En la Edad Moderna, el crecimiento del comercio internacional de los estados empezaron a regular estas asociaciones. En Francia, durante el siglo XVII, apareció la sociedad colectiva reconocida oficialmente en el Código de Comercio de 1807. Este código sirvió de modelo para muchas legislaciones, tanto europeas como americanas, estableciendo que los socios debían incluir su nombre en la razón social y responder solidariamente por las obligaciones de la empresa. Con la influencia de los códigos francés y español, la sociedad colectiva fue incorporada en casi todos los países de Latinoamérica. En Guatemala está regulada en el Código de Comercio, que la define como una sociedad de tipo personalista en donde los socios administran directamente y responden con todo su patrimonio por las deudas sociales. La sociedad colectiva ha evolucionado desde las antiguas asociaciones romanas hasta las modernas regulaciones mercantiles. A pesar de los siglos, mantienen su esencia: la confianza mutua entre los socios y la responsabilidad compartida que los une para alcanzar un objetivo común. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona una empresa donde todos los socios responden personalmente por las deudas? Pues aquí lo descubriremos. O sea que si uno se mete a una sociedad colectiva y la empresa se endeuda, ¿yo tengo que pagar con mi propio dinero? Exactamente, esa es una de las características importantes, pero no te preocupes, iremos paso a paso para entender todo. Bueno, el fundamento legal de la sociedad colectiva lo encontramos en el Código de Comercio, específicamente en el artículo 59, el cual establece que la sociedad colectiva es una sociedad que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente por las obligaciones sociales. También en los siguientes artículos hablan sobre la razón social, que establece que la razón social se forma con el nombre y apellido de uno de los socios o con los apellidos de dos o más socios de ellos, con el obligatorio de la leyenda y compañía o sociedad colectiva, leyenda que podrá abreviarse ICIA-SC. También en el artículo 62 habla sobre el nombre de la razón social. Es que la persona que no siendo socio que figure su nombre en la razón social queda sujeta a las mismas obligaciones y responsabilidades de los socios. Pues empecemos con la definición. La sociedad colectiva es una sociedad mercantil en la que todos los socios responden de forma subsidiaria, solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales. Entonces, ¿no hay límite en lo que los socios deben responder? Así es, si la sociedad no puede pagar, los socios deben responder con su propio patrimonio. Esa es la diferencia de sociedad, como la sociedad anónima, donde la responsabilidad se limita al aporte de capital. Veamos las principales características. Número 1. Mínimo 2 socios. Número 2. La razón social debe incluir el nombre de uno o varios socios y la palabra y compañía o sociedad colectiva. Número 3. Los socios administran directamente la sociedad.
Número 4. No puede transferirse la participación sin el consentimiento de los demás socios. Entonces también podemos hablar sobre los derechos, obligaciones y prohibiciones que tienen los socios de una sociedad colectiva. Entre los derechos podemos encontrar la participación en las utilidades, puesto que los socios tienen derecho a recibir una parte de las ganancias según lo pactado en la escritura social. También tienen derecho a la información, puesto que pueden revisar el estado de la administración y de la contabilidad de la sociedad. También tienen derecho a la administración. En ausencia de un pacto, todos los socios están facultados para administrar la sociedad. Entre las obligaciones podemos encontrar lo que es la aportación. Aquí pues todos los socios deben aportar bienes, ya sea bienes, dinero o trabajo, como lo es la industria, según lo acordado en la escritura. El incumplimiento de esta obligación puede ser causal de expulsión. También otra de las obligaciones es la responsabilidad limitada y solidaria, puesto que los socios responden de forma ilimitada y solidaria con sus bienes personales por las deudas de la sociedad, aunque pueden haber pactos internos para limitar la responsabilidad entre ellos. Y también actuar en beneficio de la sociedad. Cada socio tiene el deber legal de actuar en el mejor interés de la sociedad y de los demás socios. Entre las prohibiciones podemos encontrar la competencia. Los socios pues tienen prohibido realizar actividades económicas que compitan con el objeto social de la empresa para no afectarla. Y por último, la cesión de derechos, puesto que los derechos no pueden ser cedidos ni admitir a nuevos socios sin el consentimiento de los demás, a menos que en la escritura dispongan lo contrario. Entonces, si quiero vender mi parte, ¿necesito el consentimiento? Correcto. Es una sociedad basada en la confianza y la colaboración personal. Como si fuéramos amigos que confían ciegamente unos en otros. Exactamente. Por eso se dice que es una sociedad basada en la persona, no solo en el dinero. Vamos a verlo como un pequeño ejemplo. Catherine, tengo una idea de negocios, abrir una panadería artesanal. Perfecto, Caja. Pero yo quiero que sea una sociedad colectiva. Así los dos decidimos, aportamos y decidimos juntos. Como vimos en el ejemplo anterior, donde dos personas quieren formar una sociedad colectiva, ellos deben presentar estos requisitos ante el registro mercantil. Uno es la escritura pública constitutiva que se otorga a través de un notario, la cual pues debe contener como mínimo la identificación de los dos socios, la razón social, el domicilio, el objeto de la sociedad colectiva, el capital, el porcentaje de los aportes que va a tener cada socio y cómo va a ser administrada. También la duración, si en este caso los socios llegan a un acuerdo de cuánto va a durar la sociedad, y sus reglas internas. Luego deben presentarse los socios ante el registro mercantil y deben presentar el testimonio de la escritura ante el registro mercantil, pues en el plazo señalado que señala nuestra normativa, que es el Código de Comercio. Luego pues se cumple con los formularios y los pagos que el registro mercantil pues ya nos ha indicado que se pueden presentar. El registro mercantil, pues en este caso publica guías de cómo se pueden inscribir las sociedades mercantiles. Pues uno de ellos es el formulario para poder llenar la sociedad. Luego está el pago para hacer ante el registro mercantil y con esto podemos entregar los documentos. Luego, el tercer requisito, que es uno de los más importantes, es la obtención de la patente, que es un comprobante fiscal y registro tributario, la cual pues se hace ante la Superintendencia de Administración Tributaria, más conocida como la SAT. Y pues con esto ya podemos obtener el NID de la sociedad y cumplir pues con las obligaciones fiscales posteriores. Luego, como cuarto requisito son las publicaciones o formalidades adicionales, dependiendo pues de las actividades reguladas que va a tener la sociedad, pues estas pueden requerir permisos municipales, licencias sectoriales o registros especiales. Luego, ya de tener todos estos documentos, ya podemos trasladarnos al registro mercantil con nuestros documentos, las cuales serían: 1. El testimonio de escritura pública en original o copia ya autorizada. Luego, un poder especial, pues si en caso la representación va a ser a través de un apoderado.
Y luego las boletas de pago de los bancos, ya sea Banrural, Banco GIT o algún otro banco autorizado. Y nuestro formulario oficial, que ya habíamos indicado que es el SAT RM-02, o pues otro registro que el registro mercantil pues nos indique que entreguemos en los dos documentos, ¿verdad? Y como dato importante o interesante es de que el registro mercantil pues ofrece guías y formatos que conviene pues revisar su instructivo vigente para evitar los rechazos por faltas formales. ¿Pero qué pasaría si la panadería quiebra? En ese caso, Catherine y Canja deberían pagar las deudas con su propio dinero, porque ambos son socios colectivos. Entonces hay que tener cuidado antes de formar una. Exacto, se necesita confianza y compromiso total entre socios. ¿Cuáles serían las ventajas? Las ventajas serían confianza entre los socios, administración directa y decisiones rápidas, y no requiere capital inicial. ¿Y las desventajas? Responsabilidad ilimitada, dificultad para incorporar a nuevos socios, y si uno comete algún error, todos deben verse afectados en esto. Exactamente. Por eso, la sociedad colectiva es más común entre familias o pequeños grupos de confianza. Hagamos una mini trivia para cerrar este tema. Yo digo la afirmación y tú respondes sí o no. ¿Los socios de una sociedad colectiva tienen responsabilidad limitada? No, es ilimitada. ¿Se puede formar con una sola persona? Tampoco, se necesita mínimo 2 socios. ¿Se basa en la confianza entre los socios? Correcto, se basa en la confianza de los dos socios. Creo que ya entendí. Es una sociedad para personas que quieren trabajar unidas y confían plenamente una entre otras. Y que también están dispuestas a compartir los riesgos. Así es. ¿Y tú formarías una sociedad colectiva o una sociedad anónima? Recuerda, conocer la ley es clave para tomar decisiones en el mundo empresarial. El día de hoy vengo a darles recomendaciones para formar parte de alguna sociedad colectiva que ya está constituida o que puede ser constituida por, en este caso, los socios que quieran fundarla. Todos sabemos que una sociedad colectiva es muy importante dentro de nuestro marco jurídico, analizar los aspectos legales, financieros y personales que implica alguna sociedad. Como primera recomendación nos indican que debemos entender la naturaleza jurídica de nuestra sociedad, hacia dónde va, porque todos sabemos que en una sociedad colectiva todos los socios responden solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales. Esto significa que, como anteriormente lo comentábamos en el video, que si la sociedad tiene deudas, los acreedores pueden exigir el pago con tu patrimonio personal. Este tipo de sociedades se basa en la confianza mutua. Siempre tenemos que saber quiénes formarán parte de la sociedad y pues cómo se han desenvuelto, si ya han formado parte de alguna sociedad, cuál ha sido su comportamiento, si no han mostrado comportamientos en contra del reglamento interno por el cual se constituye nuestra sociedad colectiva. Asimismo, pues nos indica que debemos revisar el pacto social o la escritura constitutiva, lo que hablaba anteriormente sobre el reglamento interno que va a llevar la sociedad colectiva. Siempre, si no estoy mal, hay que hacer un reglamento interno y de este reglamento interno respetar cada uno de los artículos que conlleva, y que si alguno de nuestros socios muestra comportamientos que van en contra de ese reglamento, pues hacerlo llegar a los demás socios y pues proceder con la vía legal. Asimismo, pues nos indica que debemos definir claramente las funciones y la administración. En este caso, considero que debería realizarse comisiones para que cada socio o distribuir cada socio para que formen parte de comisiones que lleven a una organización más precisa nuestra sociedad colectiva. Asimismo, nos indica que debemos analizar la viabilidad financiera. En este caso, considero que
podría hacerse tipo alguna municipalidad de hacer un plan operativo anual acerca de cómo se van a destinar los fondos de nuestra sociedad colectiva. ¡Hasta pronto!